Bueno, pues vamos a ver algunos ejemplos de resistencias equivalentes en serie y en paralelo para analizar esta fórmula que aquí con el sumatorio de R sub i y demás y la inversa parece un poco complicada, pero no lo es complicada. Entonces primero voy a recordar el concepto que es la resistencia equivalente, pues sería una resistencia imaginaria que resista lo mismo que un conjunto de resistencias, ¿vale? O sea, por eso es equivalente, porque sería equivalente a poner o varias resistencias en serie o varias resistencias en paralelo, o también se pueden combinar, estar en serie y en paralelo o en paralelo y en serie, ¿vale? Entonces vamos a verlo con unos ejemplos. Primero la fórmula, la de en serie es la fácil para averiguar una resistencia que equivalga a lo mismo que I resistencia en serie, cuando I puede valer 2, 3, 4, etcétera, ¿vale? Pues simplemente sumar esas 2, 3, 4 resistencias. Los ohmios los sumas y obtenemos los ohmios equivalentes. En cambio, si están puestas en paralelo esas I resistencias, ya digo, I puede valer 2, 3, 4, etc. Lo que tenemos que hacer para obtener la inversa de la resistencia equivalente a esas resistencias en paralelo es sumar la inversa de esas y resistencias, ¿vale? Y luego, ¿cómo averiguamos la resistencia equivalente? Pues luego al final la haremos el inverso, ¿vale? Yo prefiero hacerlo así antes de utilizar la fórmula esa de 1 partido, sumatorio de 1. Prefiero hacerlo así, ¿vale? Entonces vamos a ver aquí unos ejemplos facilitos. Primero aquí tenemos dos resistencias, ¿vale? Fijaos que, ¿cómo sabemos si están en serie o en paralelo? Pues en serie es que la intensidad no se divide y por lo tanto los potenciales se van poniendo a continuación uno de otro, las caídas de potencial. Y en cambio en paralelo la intensidad de corriente sí se divide y todas tienen que estar al mismo potencial, ¿vale? Pues aquí, ¿qué es lo que pasa? Que la intensidad no se divide, la intensidad sale por aquí, pasa por la primera, la intensidad total pasa por la primera resistencia y esa íntegra intensidad sin dividirse también pasa por la segunda, ¿vale? Con lo cual las dos están a la misma intensidad y lo que pasará es que habrá aquí una primera caída de potencial y aquí otra segunda caída de potencial. Y si sumamos las dos caídas de potencial es lo que nos habrá subido de potencial la pila. Pues una vez que sabemos que están en paralelo esas dos, una resistencia equivalente a 1 y 2, que es la resistencia ya total o resistencia equivalente, pues simplemente sumar la resistencia 1, el valor de la resistencia 1 y el valor de la resistencia 2. En cambio aquí, ¿qué es lo que pasa? Pues la intensidad sale por aquí y ahora no sabe si ir por aquí o ir por aquí. De hecho, ¿qué es lo que pasa? Que se divide en dos, va por dos lugares y luego aquí se vuelve a juntar la intensidad. Entonces aquí la intensidad se separa en dos, no pasa la total por toda. Entonces al separarse la intensidad, aquí lo que está es en paralelo claramente, ¿vale? Estas dos resistencias están en paralelo. Pues para averiguar el inverso de la resistencia equivalente, ¿qué es lo que hacemos? Sumamos el inverso de la primera resistencia y 1 partido la segunda resistencia. ¿Qué es lo que pasa eso? Eso nos dará una fracción que será A partido de B, ¿vale? O como mucho A partido de 1. ¿Cómo averiguamos la resistencia equivalente? Pues si hacemos la inversa en este lado, también tenemos que hacer la inversa en el otro lado. Pues decimos que en vez de A partido de B, pues B partido de A, porque la inversa de una fracción es intercambiar numerador por denominador, ¿vale? Y por lo tanto estas dos tienen que estar al mismo potencial, ¿vale? Vamos a ver otro ejemplo. Ahora con tres resistencias. Aquí lo mismo, vamos a analizar si se separa o no se separa la intensidad. Pasa por aquí la intensidad, también pasa por aquí y también pasa por aquí. Fijaos que no se separa en ningún momento. Pues las tres están a la misma intensidad y las tres están en serie. Con lo cual, para averiguar la resistencia total, porque sería equivalente a esas tres, ya es total del circuito, sería el valor de la resistencia 1 más el de la resistencia 2 más el de la resistencia 3. Y aquí había una primera caída de potencia, una segunda caída de potencia y una tercera caída de potencia, y esas tres caídas de potencia tienen que equivaler a lo que suba el potencial la batería. En cambio, que aquí es lo que pasa, sale por aquí la corriente, por aquí, y en este nodo coge tres caminos. Pasa solo por una, solo por la otra, solo por la otra y se vuelve a juntar. Pues claramente las tres están puramente en paralelo. Entonces, para averiguar el inverso de la resistencia equivalente, sumamos 1 partido resistencia 1 más 1 partido resistencia 2 más
1 partido de resistencia 3. Lo mismo, eso nos dará una fracción que en general será A partido de B, y le hacemos la inversa y ya tenemos la resistencia equivalente a estas 3. Sería una única resistencia que equivaldría a esas 3. Igual que aquí tenemos, sería una única resistencia que equivaldría a esas 3. Aquí, como la intensidad se separa, pues la intensidad esta total será la intensidad que circule por la resistencia 3 más la intensidad de la resistencia 2 más la intensidad de la resistencia 1. Y las 3 tienen que estar al mismo potencial. El potencial de la resistencia 3, que es el potencial de la resistencia 2, que es el potencial de la resistencia 1, es el potencial que cae en estas 3 en paralelo, ¿vale? Pues en estas 3 en paralelo, ¿cuánto cae el potencial? Pues lo que me lo sube la pila, porque ya no hay más que esas 3 en paralelo, ¿vale? Y ahora vamos a ver un ejemplo. Bueno, si en vez de haber 3 hubiesen 4, pues añadimos un R4. Si aquí, pues lo mismo, 1 partido de R4, etc, etc, ¿vale? Y ahora vamos a ver ya un poquito mezclado serie con paralelo, etc. Entonces vamos a analizar a ver qué hay primero, porque aquí hay que empezar siempre por lo que sea lo más interior, ¿vale? Entonces fijaos que por aquí la corriente llega y parecerían que este ramal y este ramal están en paralelo, ¿vale? Pero para estar en paralelo yo tengo que pasar, la intensidad se tiene que separar, pasar por una resistencia por cada ramal, ¿vale? En este ramal no pasa por una resistencia, ¿vale? Fijaos que en los casos anteriores, aquí al dividirse pasa por una resistencia por este ramal, por una resistencia por este ramal y por otra resistencia en este ramal y se vuelve a juntar. Con lo cual las 3 están al mismo potencial. O aquí pasa lo mismo. Una resistencia por aquí y otra resistencia. Pero en este de aquí no. En este de aquí, por este ramal pasa por 2 resistencias. Pero por este trocito de aquí, fíjate, si analizamos solo de este punto a este punto, aquí la intensidad no se separa. Pues tenemos que empezar por estas dos. Estas dos sí están puramente en serie. ¿En serie qué es? Que sin separarme pase por una y luego pase por otra. Y luego si quiero que hayan 3 en serie, pues luego tendría que pasar por otra, ¿vale? Pase por una y sin separarse por otra y sin separarse por otra. Pues aquí pasa por una y por otra sin separarse. Estas dos están en serie puro y duro. Esta no está en serie, ¿por qué? Porque aquí se separa. Entonces, si nosotros primero juntamos R1 y R2 y averiguamos una resistencia equivalente a 1 y 2, que vamos a llamar R1,2, como están en serie sería R1 más R2. Y ahora dibujamos este mismo circuito, pero con en vez de R1 y R2, dibujamos una que vamos a llamar R1,2. R1,2. Entonces aquí dibujamos todo el circuito exactamente igual, pero solo en vez de dibujar R1 y R2, dibujamos una que equivalga a R1 y R2. Que la llamo R1,2. Y esta de aquí sería R3. Pues ahora fijaos, bueno, me ha olvidado la batería. Ahora fijaos que aquí volvemos a analizar para ver si estas están en serie o en paralelo. Se separa y pasa por una por un ramal y se separa y pasa por otra por otro ramal. Pues ahora estas dos ya están puramente en paralelo. Y ya obtendríamos la final, la resistencia equivalente, porque ya del circuito total sería coger la primera que está en paralelo, R1,2, cuyo valor lo hemos calculado antes, y sumarle la otra que está en paralelo, R3. Lo mismo, eso nos dará en general una fracción y la resistencia equivalente es hacerle el inverso a esa fracción. Y ahora vamos a ver el otro ejemplo de circuito, así combinado todo. Analizamos esta por aquí. Si luego sin separarse pasase por otra, estaría en serie con esta. Pero como aquí se separa en dos, pues nada. Esta con estas dos no están en serie, ¿vale? Pero fijaos que si analizamos solo este punto, por eso hay que ir primero del circuito general a partes en concreto. Pues si analizamos esta parte en concreto, estas dos están puramente en paralelo, ¿vale? Entonces podemos averiguar una que equivalga a 2 y 3, que vamos a llamar resistencia equivalente a 2 y 3, que sería, como están en paralelo, pues sumar la inversa de R2 más la inversa de R3. Que eso nos daría una fracción y para averiguar eso le hacemos el inverso. Y ahora volvemos a dibujar el circuito entero, solo que donde estaba R2 y R3, vamos a dibujar una que equivalga, que resista lo mismo que R2 y R3.
que vamos a llamar R23. ¿Vale? Pues ahora, si os fijáis, volvemos a analizar el circuito. La intensidad sin separarse pasa por R1, sin separarse pasa por R23 y sin separarse pasa por R4. O sea que para averiguar ya la resistencia total del circuito sería en serie R1 más R23 más R4. Y así pues ya podemos hacer todas las variantes. El tema es ir analizando partes que estén puramente en serie o puramente en paralelo e irlas descomponiendo en un equivalente. Hasta que al final todo el circuito lo descompongamos en un circuito simple en el que haya simplemente una única batería que nos va a dar el voltaje total del circuito, una única resistencia que será la resistencia total o resistencia equivalente, y como ya el circuito es simple, pues solo habrá una única intensidad que la vamos a llamar intensidad total. Y esto sirve para luego, para circuitos complejos, para irlos poquito a poco convirtiéndolos en circuitos, un circuito simple.